1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Y mientras que están buscando esto, Padre Dios, muchas gracias por este día, gracias por su pueblo, gente entregada a ti, gente que está aprendiendo cómo moverse en el Espíritu. Pero sabemos que todavía todos nos falta y necesitamos aprender cómo soltar nuestra espiritualidad para seguir glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero saludar a la gente que está escuchándonos por radio y también por Facebook Live. Muy buenos días. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 dice, Pablo está hablando con los creyentes, los hermanos en la iglesia de Corinto, diciendo, hermanos, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Hermanos, yo no quiero que ustedes estén o sean ignorantes de todas las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer cuando estamos reunidos. Y también en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, la Biblia dice, seguid el amor, por supuesto, y procurad ¿qué? Los dones espirituales. Amén. En esta mañana vamos a tocar este tema un poco y vamos a ver lo que Dios va a enseñarnos el próximo domingo, pero quisiera explicarles que uno de los criterios principales de nuestra iglesia es poner énfasis en el desarrollo de su vida espiritual. Uno de los criterios principales, primordiales del centro de avivamiento es poner énfasis en activar su espiritualidad. La cosa es, yo no soy responsable por cómo los otros pastores manejan sus iglesias. Soy responsable por cómo yo ministro la palabra a ustedes. Y yo tendré que entregar cuentas a Dios en aquel día. Pero solamente para refrescarnos en lo que es un enfoque de esta casa, un criterio principal entre muchos criterios. Yo quiero ayudarles a desarrollar su vida espiritual y activar su espiritualidad. Yo sé que este tipo de énfasis puede incomodar a algunas personas, ¿sí o no? O aún hacerlas un poco rebeldes cuando el encargado del culto exhorta o empuja a la gente que aumente su participación en lo espiritual. Now, esto es cierto porque yo he visto esto en esta casa. Amén. Aunque nosotros estamos madurando, nosotros estamos aprendiendo cómo soltar un poco más nuestra espiritualidad. Yo quiero felicitarles en eso, pero no es suficiente. Amén. Nosotros somos criaturas espirituales y nosotros necesitamos desarrollar nuestro espíritu sobre todo. Now, regresando a 1 Corintios, solamente yo quiero regresar a capítulo 14. Dice 14:1, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Número 4. El que habla en lengua extraña
a sí mismo se edifica. Y también la Biblia dice que el que habla en otra lengua, que su espíritu ora. Su espíritu ora, no su mente, sino tampoco su cuerpo, pero su espíritu se activa produciendo lo que el Espíritu Santo está poniendo en él. Amén. No, es cierto que hay mucha gente que tiene miedo de hablar en otra lengua. Esta tenemos que cambiar. Entonces, hermanos, mi trabajo es enseñarles. Entonces, estoy diciendo que necesitamos aumentar nuestra participación en lo espiritual. Y el motivo de hacer eso, aunque no todo el mundo está de acuerdo, no sé por qué, el motivo de animarle nunca es molestarle, poner presión sobre ustedes o el pueblo, asustarle o ponerle bajo la lupa, sino para desbloquear impedimentos en la dimensión espiritual. Hay gente bautizada en el Espíritu Santo que habla en otra lengua, pero no habla en la iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Porque hay un problema. Ponerle bajo la lupa, sino para avivar el ambiente espiritual. Aumentar la expectativa de experimentar los hechos del Espíritu Santo entre la congregación. No vamos a hacer referencia al tiempo en nuestro servicio de adoración, cuando empezamos a hablar con Dios con nuestra mano. ¿Cómo se sintieron? ¿Libre? ¿Que estaba haciendo una conexión? ¿Que estaba moviendo su amor hacia el Señor? Sí, casi todos empezaron a hacer eso. Y de repente los amores de Dios empezaron a fluir en ese lugar. Y había una conexión muy linda, ¿sí o no? Ahora, si podemos tomar este tipo de cosa más hacia adelante, nosotros vamos a experimentar aún más. Y yo quiero experimentar aún más. Esta es mi iglesia. Y yo sé lo que nosotros podemos lograr en este lugar. Amén. Yo quiero explicar algo acerca de cómo piensa Mike. Yo no asistiría a una iglesia que no tiene la visión, la experiencia ni el liderazgo de llevarme a las dimensiones del Espíritu Santo, y no asistiría a una iglesia donde la congregación no toca a Dios. Es como pienso yo. Yo no voy a someterme a una iglesia muerta. Amén. Lamentablemente hay gente que no sabe la diferencia y puede asistir a una iglesia donde hay mucho mover el Espíritu Santo y regresar por X razones a una iglesia donde no hay vida espiritual, donde el Espíritu Santo no se mueve, donde nadie habla del Espíritu Santo, donde nadie habla en otra lengua y la gente está contenta. Yo no puedo comprender eso, pero hay gente en el cuerpo de Cristo, otra vez más, que no sabe la diferencia y puede estar en una iglesia donde hay mover de Dios y donde no hay nada. Yo no entiendo eso. No asistiría a una iglesia donde la congregación no dice que Dios está en este lugar. No siente el temor de Dios como en el libro de los Hechos. No recibe sanidad en su cuerpo sin la ayuda del hombre. La pastora habló con una persona la semana pasada. La persona testificó que hace 3 domingos durante el servicio entró en la iglesia con un gran dolor de los oídos. Y durante el servicio desapareció. Y ella salió sana.
Nadie oró por esta persona, pero Dios sabía el asunto. Dios quería manifestarse a esta persona como sanador, como amante de ella. La sanó. Amén. A esto es lo que me refiero. Amén. Yo busco, yo deseo tales cosas en esta iglesia. Estoy diciendo que no asistiría a una iglesia que no tiene la visión. Número 2, la experiencia. Número 3, ni el liderazgo de llevarme a las dimensiones del Espíritu Santo. Amén. O una iglesia que no toca el tema del bautismo del Espíritu Santo. No toca el tema de hablar en otra lengua porque no quiere ofender a la gente. Yo entiendo su razón. Amén. Mi ejemplo es lo que yo he estudiado en el libro de los Hechos. Ahí es donde la iglesia debe empezar. Amén. Y no terminar. El ejemplo de lo que pasó en las iglesias en el libro de los Hechos representan lo que tenemos, lo que podemos tener. Es lo que yo quiero. Es lo que quiero para esta iglesia. Y ustedes tienen que estar al tanto de este criterio que Dios ha puesto en su líder en esta casa. Una realidad triste acerca de la mayoría del cuerpo de Cristo, escucha esto. Una realidad triste acerca de la mayoría del cuerpo de Cristo es que vive la experiencia de ser cristiano ignorando la vida en el Espíritu. Ignorando la vida en el Espíritu. Está muy contento con la letra de la ley. Palabras sin unción. Palabras sin el poder de Dios. Palabra que no lleva convicción. Porque la gente no sabe la diferencia. Es triste para Dios. Es triste para mí. Que la gente no vive la experiencia de ser cristiano que quiere más de Dios. Yo quiero explicarles como parte de esta enseñanza, no para condenar a ningún cristiano, por supuesto que no. Hay cristianos que nunca han sentido la presencia tangible de Dios. ¿Puede imaginar eso? Hay cristianos el día de hoy que nunca han sentido la presencia de Dios en su servicio porque no sabe que existe. Número 2, hay cristianos que nunca han escuchado una enseñanza acerca del bautismo del Espíritu Santo o cómo profetizar o cómo hablar en otra lengua. Amén. No tienen ninguna idea. Pero nosotros encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 12, Pablo diciendo, no quiero, hermanos, que sean ignorantes de los dones del Espíritu, o cómo se mueve Dios, o los milagros que pueden ocurrir sin la oración de un hombre. Amén. Yo puedo decirles que con confianza que el pequeño grupo de intercesores que tenemos aquí orando cada miércoles son los responsables por traer el mover de Dios a este lugar. Amén. Si tuviera más personas, habría más mover. Segunda cosa es su participación en el servicio.
hace una gran diferencia en lo que Dios quiere y puede hacer dentro de los 2 horas y media que nosotros compartimos juntos en esta iglesia. Número 3, hay cristianos que nunca aceptarían que alguien reciba una sanidad en su cuerpo. Simplemente no cree que ese tipo de cosa es posible. Han sido instruidos que todos los señales, maravillas, milagros desaparecieron con los apóstoles. Y esa es la doctrina de su iglesia, no es la doctrina de esta iglesia. Es muy tarde para cambiar el mover de esta casa por todo lo que hemos visto durante los años. Hay mover de Dios aquí. Hay sanidades, hay milagros. Dios se manifiesta en esta casa. Y ustedes están al tanto, ustedes están más preparados, más experimentados que muchos cristianos en el cuerpo de Cristo. Regresando aquí, 1 Corintios 12, versículo 1, diciendo, no quiero, hermanos, que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Y no para ser negativo en ese tipo de mensaje. Pero la mayoría del cuerpo lo es. La mayoría del cuerpo de Cristo sí es ignorante de lo que Dios puede cumplir, lograr, hacer en un servicio. Es increíble, es sorprendente la ignorancia de muchos cristianos. Y cuando Dios empieza a moverse, la gente se pone tensa. ¿Tiso es una palabra? Tensa. Que no entiende lo que está pasando. Un poco rebelde, un poco en contra. Porque no cabe en su criterio de no conocer al Espíritu Santo. Amén. No quiero, hermanos, que sean ignorantes acerca de los dones espirituales, pero la mayoría del cuerpo lo es. Y los que no son ignorantes acerca de los dones espirituales, no quieren aprender ni participar. Cuando el ambiente de un culto es favorable, es conducente y el pastor está allí para guiar, para ayudar. La pregunta es ¿cuándo vamos a salir de nuestra cascarón? Es la cascarón de la carne nada más. No es que la persona es mala. La persona va a entrar en el cielo. El perdón va a seguir fluyendo. Solamente la persona es el que controla lo que está dispuesto a dar a Dios. Yo espero que estoy hablando claramente. Amén. No estoy acusando a nadie, pero tenemos que entender que no estamos como una iglesia sacando lo que está disponible ya en su vida espiritual. Y yo creo que Dios quiere cambiar eso. Amén. La Biblia dice también, 1 Corintios 14, versos 39 a 40. 14, versículos 39 a 40.
Dice, así que hermanos, procuren profetizar. No dice espera hasta que otra persona en la iglesia dé la profecía. No dice eso. La Biblia está hablando conmigo, está hablando con ustedes. Procuren, anhelen profetizar. Si este anhelo no está dentro de nosotros, tenemos que ponerlo ahí. Tenemos que acondicionar nuestro corazón para estar listo, preparado, de cuando Dios quiere hablar algo sobrenatural, algo fresco, algo de repente, para edificar, consolar, exhortar. Amén. Y ustedes tienen esa capacidad. Yo creo que la mayoría y más tiene o ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y hablan otra lengua. Ustedes son capaces, vamos a decir eso, yo soy capaz de moverme en lo sobrenatural, dando lengua, profecía, lo que sea. Este es bíblico. Lo que no es bíblico es cuando puede pero no quiere. Él está tocando el fondo del asunto. Puede pero no quiere. Amén. Y en realidad este tipo de actitud ofende al Espíritu Santo. Ofende. Él quiere manifestarse y la gente dice que no, yo voy a frenar a mover el Espíritu. ¿Cuántas veces podemos frenar el mover del Espíritu Santo en la iglesia? Hasta el punto que él sabe, yo no voy a venir este domingo porque esta gente siempre está echándome fuera. Yo no estoy diciendo que esto pasa en esta iglesia, pero a veces esto pasa. Hello. Yo quiero explicarles acerca del rumbo de un buen papá. Un buen papá debe tener una visión para sus hijos, ¿sí o no? Un buen papá debe empujar a sus hijos para lograr lo que el hijo piensa que no puede lograr. El papá tiene que sembrar ánimo, sembrar la verdad, diciendo, yo sé que tú crees que no puedes, pero mi hijo, tú puedes. Y el papá y la mamá siempre está empujando. Y a veces el hijo es rebelde y no quiere. Pero esto no debe impedir la motivación de un buen papá. Porque nuestros hijos, hijas, nietos, no entienden lo que Dios ha preparado para sus vidas, pero como papás que conocen a Dios, podemos enseñar, instruir, empujar. Es lo que yo estoy haciendo con ustedes el día de hoy. Estoy empujándoles. No estoy regañando, estoy diciendo, hermanos, Dios quiere hacer más en esta iglesia. Amén. Pero Dios cuenta con ustedes. En conclusión, esta primera parte, hablando que como pienso yo como un cristiano, no como pastor, sino como cristiano, yo no asistiría a una iglesia que no tiene la visión, la experiencia ni el liderazgo para llevarme a donde yo puedo encontrar a Dios. Amén. Pero mucha gente no lleva esta forma de pensar. Lástima.
Lástima que buena gente puede sentarse en una iglesia muerta y no sabe la diferencia. Tal vez está en la iglesia porque la novio asiste ahí. Yo voy a dejar la iglesia donde hay mover el Espíritu porque mi novia asiste a esta iglesia muerta y yo puedo aguantar. Hermano, yo no entiendo, ese es tonto. Amén. Pero pasa todo el tiempo. Oh, hermano, hay una iglesia a la par de mi casa. No hay nada pasando. La música es horrible, no hay mover del Espíritu Santo, no hay nada. La gente es muy fría. La música muy muerta. Cuando yo entro o cuando he visitado esta iglesia es como entrar en un refrigerador. Pero es a la par de mi casa. Yo voy a asistir ahí. ¿Sabe que Dios no entiende este tipo de concepto? Amén. Cuando Jesús ha pagado con su vida la venida del Espíritu Santo para traer dulces y regalos y nuggets y bendiciones del cielo al pueblo. Amén. Durante los años he tenido la oportunidad, ganas de conocer al Espíritu Santo, ejercitar mi espiritualidad. Me falta mucho. Pero yo he ministrado en iglesias, en campañas, pensando, ¿qué oportunidad tengo yo para ministrar en el poder del Espíritu Santo? Después del mensaje, Dios empieza a hablarme. Yo empiezo a hablar lo que yo veo, lo que yo puedo escuchar. La gente no sabe qué está pasando, qué dice Él. La gente no responde. Ese tipo de cosas me hace muy, muy incómodo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y hay. Ustedes han oído este testimonio tal vez hace 2 años. Estuve en una campaña evangelística. Y por supuesto debe ser milagros del evangelista en una campaña evangelística, ¿sí o no? Es lo que hace este don. Se mueven milagros. Yo estaba dando palabras de ciencia. Nadie estaba respondiendo. Me sentí muy incómodo. Y de repente, por fe, o tal vez la persona escuchó con sus oídos espirituales. Yo di una palabra de ciencia diciendo que hay una persona que tiene un daño en su columna, en la espalda. Silencio. Y de repente, yo decidí que yo voy a luchar por esta persona. Yo empecé a jalar. Y de repente una mujer que tal vez que tenía 20 y 22 años. Una mujer que cayó 3 secciones de un andamio algunos meses atrás. Lastimó la columna.
dañó la columna. Tenía dolor fuerte por meses y meses y meses. Y ella salió de su silla. Y mientras ella caminaba hacia mí, Dios la sanó. Sí, este es como debe ser. Cuando ella llegó a mí, yo no tuve que hacer nada. Dios ya hizo la obra. Y yo no sé si ustedes recuerdan que el próximo día ella testificó en esta casa. A esto es lo que me refiero. Amén. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios quiere hacer. ¿Y por qué debemos trabajar en su contra? Cuando el pastor o cuando el encargado dice, hermanos, es tiempo para hablar en otra lengua y la gente sale para usar el baño o tomar un vaso de agua o empieza a ver la hora. Hermanos, no. Esta cosa no impresiona a Dios. Da consuelo a su carne y impide lo que Dios quiere hacer. Quiero hablar acerca de mi mamá. Mi mamá pasó 35 años en una iglesia como la nuestra. Cuando ella se trasladó a un pequeño pueblo, ella descubrió que no existía una iglesia ahí, en este pueblo, con la visión, la experiencia ni el liderazgo para presentar el evangelio al pueblo de Dios con poder del Espíritu. Ella visitó 10, 12 iglesias evangélicas y nadie hablaba en otra lengua, enseñaba el bautismo del Espíritu Santo, tenía adoración que hace la conexión con Dios. Iglesia tras iglesia tras iglesia, ella me llamaba a mí, diciendo, mamá, yo no puedo encontrar una iglesia aquí. ¿Qué debió hacer? Qué triste. ¿Sí o no? Las 10, 12 iglesias evangélicas de este pueblo solo ofrecían liturgia. Liturgia. Amén. Vela. Amén. Amén. Hermano, un amén no va a sanar su cuerpo. No, parece que estoy burlándome del asunto de vez un poco, pero ustedes entienden lo que estoy diciendo. Amén. No hay vida en una vela. No hay vida en penitencias. Ustedes, algunos están haciendo, algunos. Entonces, ¿qué es? ¿Ah? Solo ofrecían ceremonia y palabras sin unción. Palabras sin unción. Y siendo la persona que mi mamá era, ella decidió escoger una iglesia porque ella ama la iglesia. Amén. Yo visité algunas veces con ella, pero para mí fue como sacar dientes de mi boca. Y mi corazón, no, mamá, yo no quiero asistir para que Dios no está ahí.
Pero como las mamás indiquen, vamos. Sí, mamá. Amén. Es importante que nuestra iglesia recuerde que uno de los criterios principales de nuestra iglesia es que ponemos énfasis en el desarrollo de la vida espiritual de su gente. Es lo que hago yo. En activar su espiritualidad para que participe en la visión de nuestra iglesia. Es parte de lo que hacemos aquí. Activar su espiritualidad para que se involucre en atraer las dimensiones del Espíritu Santo acá. Disfrute de lo que Dios trae a su pueblo. Esta es parte de lo que hacemos aquí. Su participación es muy importante. Lo que me gusta ver de ustedes, muy al grano, lo que me gustaría ver de ustedes, especialmente de los que han sido bautizados del Espíritu Santo y hablan en otras lenguas, es su participación en esta área. Es lo que yo quiero. Amén. Y no se pone rebelde, por favor. Amén. Su participación audible. Audible. Rápidamente. Pilas. Incrementa, hermanos. Escucha. Incrementa el ímpetu del fluir de Dios en el servicio. Créeme, confía en mi experiencia. Cuando 1, 2, 3 personas empiezan a llevar el servicio porque no tienen miedo de activar su espiritualidad y el resto no hace nada, impide. Y 3 o 4 o 5 personas están llevando el mover de Dios. Funciona, pero no es adecuado. Muchas gracias. Amén. Especialmente cuando ustedes hablan otra lengua. Ustedes deben ser la primera persona para abrir la boca para romba shanda harabarabaka. Pero yo quiero ser muy honesto. Yo sé que escuchar otra lengua del púlpito es extraño. Es extraño. Yo escucho ministros en YouTube. Está ministrando y de repente el don de lengua empieza a fluir y él empieza a hablar en otra lengua. Yo estoy pensando, ahí es como suena. Es extraño, pero es bíblico. Es bíblico. Y la gente que no tiene apetito por lo espiritual, por lo sobrenatural, va a sentir muy incómoda. Lo siento. Su participación audible rápidamente incrementa ya el ímpetu del fluir de Dios en el servicio. Suelta, escuchen eso, suelta. Cuando toda la gente en la iglesia que sabe o puede hablar en otra lengua, empieza a soltar su lengua, lo que pasa rápidamente, enseguida suelta más unción, más dominio espiritual en el ambiente, más autoridad, más presencia y más revelación en el lugar. ¿Están aprendiendo algo? Ustedes están dándose cuenta qué tan importante su participación es. Ya. Yo no sé, tal vez hace 2 meses tuvimos una llamada, no recuerdo lo que Dios estaba haciendo, pero yo llamé a la gente que habla en otra lengua, la gente que levanta la voz, y tuvimos tal vez 15 personas aquí. Ellos empezaron a hablar en otra lengua con autoridad, con visión, con lo que
era necesario. Y de repente aquí enfrente, con ese tipo de entrega, con este tipo de mover, la unción se aumentó. El poder de Dios, yo podía sentir el poder de Dios, porque los intercesores estaban cubriendo el ministro, los intercesores que estaban aquí con la misión de hacer algo para Dios, empezaron a romper cadenas, hermano. Yo no sé si ustedes recuerdan este día. Yo sí. Pero pueden imaginar que esta iglesia se convierte. ¿Y cuál es la gente en el aposento alto? 120 personas que de repente recibieron el bautismo del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otra lengua. Puede imaginar el sonido de 220 personas. Oh, como el lugar va a llenarse. Va a llenarse, hermanos, escúchame. Con el poder de Dios. Uno puede recordar un mensaje del pastor, pero uno va a recordar aún más un milagro. Entré enfermo, salí sano. Esto es lo que va a recordar. Las personas que oran, adoran, interceden y comparten con Dios en otras lenguas constantemente han aprendido a apreciar el uso de este don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si los creyentes que tienen vergüenza de hablar en otras lenguas durante el servicio o quieren que se les deje en paz o no sienten dignos de participar en esta área, pudieran humillarse por algunos minutos, nada más. Pudieran crucificar su carne. Ustedes pueden hacer eso. Salir de su cascarón para participar en crear un mayor mover de Dios en el servicio. Nosotros somos capaces. Pudieran entender cómo su participación engendra un destello de ímpetu en el Espíritu que suelta los poderes del cielo en el servicio. Experimentarían el libro de los Hechos aquí. Saldrían de la iglesia sabiendo que han estado con Dios. Esto no es lo que quiere. Pues. No me da pues. Amén. Oh, hermano. No canten los corritos aquí. Me voy. ¿Es así, hermano? Quiere sus corritos, pero no quiere ver a Dios. No quiere un toque del Espíritu Santo. Quiere sus corritos, pero no quiere salir sano. No quiere sabiendo que has encontrado a su Dios. Amén. Es como es. Es como es. Mi pregunta es, Pablo exhortó a Timoteo diciendo, te aconsejo que te avives el fuego del don de Dios que está en ti. Mi pregunta para usted es, si avivará el fuego de Dios dentro de ustedes para crear un mayor mover de Dios en el servicio. ¿Va a avivar el fuego del don de Dios en su espíritu? Por favor, piensen en eso.
va a responder al llamado de hablar en otra lengua sabiendo que su participación hará la diferencia en lo que Dios puede lograr en el servicio? Yo espero que sí. Yo espero que la próxima vez que el pastor dice que ese es un buen tiempo para dar una profecía, que no va a convertirse en una gran persona espiritual. No. La gente conectada con Dios sabe los pensamientos de Dios. Y cuando el ambiente es para una profecía, una persona puede levantarse, el Señor dice, te amo, dice el Señor. Profecía, 2 palabras. Te amo. Vamos a contar. Te amo. 2 palabras puede cambiar, transformar la vida de una persona que está luchando con esta realidad. Amén. Entonces yo no estoy buscando un gran no. Sencillo, al grano, edificante. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, lo que estoy pidiendo de ustedes es que usen su lengua celestial para la gloria de Dios, nada más, nada más. Empiecen a exigirse a sí mismos un poco más de su espiritualidad para aumentar el ímpetu del Espíritu Santo en este lugar. Es lo que Dios quiere. Es lo que yo quiero. Yo tengo la confianza en ustedes. Que ustedes pueden empezar a renovar su forma de pensar. Empezar a crucificar la carne. Tratar con sus miedos. Amén. Amén. No hay nada peor para mí. Entrar en una reunión, de pastores para orar. Y es como un velorio silencioso, horrible. Es una experiencia horrible para mí. Pero yo soy de un árbol tal vez diferente. Ustedes están aquí. Yo soy tu papá espiritual. Su papá espiritual está exigiendo que ustedes empiecen a involucrarse en lo espiritual. Pónganse de pie. Ustedes han sido una gran audiencia. Dios nos habló. No creo que la palabra le ofendió a alguien aquí, no lo creo. Avive el don de Dios. Aleluya. Aleluya.